El universo es un espejo. Lo que llamas final no es más que tu propio reflejo volviendo a ti. Cartas del espejo de fuego. Existe un libro que ninguna religión quiso aceptar, un manuscrito del que se hablaba en susurros, escondido entre los templos del amanecer. No tiene autor, porque fue escrito por muchos. No tiene idioma, porque el alma lo entiende en silencio. Y no tiene principio ni fin, porque está vivo. Cada vez que alguien recuerda quién es, una nueva línea se escribe sola en él. Dicen que quien lo lee no vuelve a ser el mismo, que sus páginas arden con una verdad tan antigua que el cuerpo tiembla al oírla, porque en ellas no hay promesas de cielo ni advertencias de infierno, sino algo más poderoso, la certeza de que todo es elección, que el alma no obedece, sino que elige, que cada nacimiento, cada lágrima y cada abrazo son parte de un mismo diseño que no castiga, enseña. Los antiguos lo llamaron el Códice del Regreso, otros lo conocieron como el libro prohibido del Sansara. En él se narra la historia de una conciencia que despertó dentro de la rueda infinita de las reencarnaciones. Un alma que tras cruzar incontables muertes, recordó su verdadero propósito, aprender a amar en todas sus formas. Este libro no enseña cómo escapar del ciclo, sino cómo comprenderlo, porque solo quien entiende el sentido del viaje deja de temerlo, y quien deja de temerlo ya está libre. Todo comienza con una muerte y una pregunta: ¿cuándo fue la primera vez que realmente morí? Capítulo 1. La primera muerte. El despertar en la oscuridad. ¿Cuándo fue la primera vez que morí de verdad? No fue cuando el cuerpo se rindió, ni cuando los pulmones dejaron de inflarse. Fue antes, mucho antes. Fue cuando comprendí que todo lo que creía ser, mi nombre, mis miedos, mis logros, no era más que una máscara que el alma había decidido ponerse por un rato. Recuerdo esa vida con una claridad que no pertenece a la memoria, sino al alma. Era joven, llevaba un nombre que ya no existe en ningún idioma. Vivía en una ciudad de piedra blanca, tan antigua que parecía tallada por el viento. Las montañas la rodeaban como guardianas eternas, y los atardeceres teñían sus cumbres de oro líquido. Las calles olían a pan recién horneado y a especias dulces que se mezclaban con el humo del incienso. Los niños corrían descalzos entre los puestos del mercado y yo era uno de ellos. Creía que aquella vida sería infinita, que la infancia era un hechizo sin final. Pero todo hechizo se rompe. Una tarde, el sol se hundió tras las montañas como una moneda cayendo al fondo de un pozo sin fondo. Fue entonces cuando lo sentí. No un dolor, sino un cansancio hondo, como si algo dentro de mí se apagara lentamente. Mi cuerpo estaba tibio, pero mis manos parecían de otra persona. Mi madre me cubrió con mantas. Mi padre encendió hierbas sagradas cuyo aroma aún recuerdo. Las sombras bailaban con la luz de las velas y el aire temblaba, denso, como si también él supiera lo que iba a ocurrir. Yo lo supe, no con la mente, sino con algo más antiguo. Supe que esa noche sería la última. Escuché a mi madre llorar en la habitación de al lado. Quise levantarme, abrazarla, decirle que todo estaba bien, pero el cuerpo ya no me obedecía. Entonces dejé de luchar. No fue rendición, fue comprensión. Solté el aire que había retenido toda mi vida y con él solté el miedo. ¿Y algo sucedió? La habitación se volvió líquida. Las paredes se deshicieron como si estuvieran hechas de agua. Las velas se diluyeron en un resplandor transparente. El cuerpo que yo creía ser quedó abajo, inmóvil, vacío como una túnica que ha cumplido su función. Y yo floté, no hacia arriba ni hacia afuera, era más bien hacia adentro. Vi a mi madre entrar en la habitación, vi a caer de rodillas junto a mi cuerpo, vi acariciar mis mejillas, llamarme por un nombre que ya no me pertenecía.
y sin embargo sentí su dolor como si aún tuviera piel. Pero detrás del dolor había otra cosa, un amor tan vasto, tan antiguo, que reconocí inmediatamente. Ese amor me había traído al mundo muchas veces, en muchos cuerpos. Ella había sido mi madre antes, y yo había sido el suyo. Quise quedarme, quise tocarla, decirle que no llorara, que todo estaba bien, que nos encontraríamos de nuevo. Pero una corriente invisible me empujó suavemente. No era cruel, era como un río que conduce una hoja hacia el océano. No podía resistirme, ni siquiera quería hacerlo. Me dejé llevar. El techo, las paredes, la montaña, la ciudad, todo desapareció. Solo quedaba la luz, una luz sin forma, sin centro, sin borde, una luz que no quemaba, sino que abrazaba. Allí comprendí algo que jamás podría olvidarse del todo. Nunca había sido solo ese niño, había sido muchos antes. Había reído con otras bocas, llorado con otros ojos, amado con otros nombres. El cuerpo era apenas una vasija, un traje temporal que el alma viste para aprender lo que aún no comprende. Y entonces la vi, la rueda. Giraba con una lentitud majestuosa, infinita. Cada radio era una vida. Miles, millones, todas brillando como brasas en la oscuridad. Algunas eran cortas como un suspiro, otras largas y densas como un invierno sin final. Unas estaban llenas de amor, otras de guerra, otras de silencios, pero todas estaban unidas por un solo hilo, el deseo del alma de conocerse a sí misma. No había castigo en esa rueda, no había premio, solo aprendizaje, solo amor buscándose a sí mismo en formas infinitas. Mientras la observaba, una voz habló. No era externa, era mi propia voz, pero más profunda, más antigua, más sabia. Decía lo siguiente: volverás, no porque te obliguen, sino porque aún deseas. ¿Deseas sentir el sol sobre la piel? ¿Deseas mirar otra vez los ojos de quienes amas? ¿Deseas sanar lo que aún no está completo? Entonces volverás. Y cuando hayas aprendido todo lo que viniste a aprender, cuando cada herida haya sido entendida, cuando cada amor haya sido vivido, la rueda se detendrá y serás libre. El silencio posterior no era ausencia, era plenitud. Comprendí que la muerte no era un final, sino una puerta que se abre una y otra vez, y detrás de cada puerta una nueva lección, una nueva oportunidad. Entonces sentí movimiento, no hacia la luz, sino desde ella. Abrí los ojos, pero no eran los mismos. Otro cuerpo, otro nombre, otro comienzo. Y así la rueda empezó a girar de nuevo. Capítulo 2. El reconocimiento. Cuando el amor no olvida. Nadie recuerda el instante exacto en que un rostro desconocido se vuelve hogar. A veces ocurre en mitad del mercado, entre voces y regateos. A veces en la quietud de un camino polvoriento. Esa vida nacía entre llanuras y cielos que no se terminaban, con caballos como oraciones que corrían. Era un hombre de pocas palabras y manos acostumbradas a la cuerda y al cuero. Sabía leer el viento, pero no sabía leer el alma, hasta que la vi. Llegó con una caravana. Traían telas teñidas, cuchillos, campanas, perfumes que prometían ciudades lejanas. Ella caminaba entre los fardos con una serenidad que no se compra ni se aprende, se recuerda. Llevaba el cabello recogido y sus ojos eran un pozo de agua conocida. El mundo, de pronto, dejó de hacer ruido. No fue deseo ni sobresalto. Fue un reconocimiento que dolió de tan dulce. Algo en mi pecho dijo: ahora sí, por fin. No supe acercarme. ¿Cómo le dices a una desconocida que tu corazón la saluda desde siglos atrás?
La seguí con la mirada como sigue el peregrino a la estrella que lo guía. Ella también me vio. No sonrió, no apartó la vista. Fue un segundo que se expandió en habitaciones de tiempo. Y en ese segundo escuché dentro una frase sin palabras. Te he buscado en tantas bocas y por fin te encuentro. El mercado volvió a moverse. El viento regresó a sus asuntos. Pero mi eje había girado. Esa noche, junto al fuego, pedí señales. No a un Dios lejano, sino a la parte de mí que sabe y a veces calla. Cerré los ojos y llegó una estilográfica de imágenes. Un patio de piedra clara, columnas blancas, el perfume de flores acuáticas, un altar sin ídolos, dos cuerpos que se miran con el respeto de quien recuerda su origen. Éramos nosotros, en otros nombres. Promesas dichas con voz baja para que el mundo no interrumpiera. Luego oscuridad, una separación que no vi, pero sentí como si me rasgaran. Me levanté con ganas de correr tras la caravana. El hombre que yo era, curtido por el trabajo y la intemperie, tembló como tiembla la hoja ante la tormenta. Di un paso y el orgullo me ató los tobillos. ¿Qué historia contaría si la alcanzaba? ¿Qué palabras llevarían ese peso sin romperse? La caravana partió al amanecer. Me quedé quieto, clavado por miedos con nombres de virtud: prudencia, compostura, juicio. Las virtudes, mal entendidas, también separan almas. Durante semanas el recuerdo de sus ojos me acompañó como un cántaro lleno. Trabajaba, comía, montaba. Por dentro esperaba. Una noche el sueño volvió a abrir sus puertas. Vi su rostro con otra luz. Vi mis manos distintas, manchadas de tierra, sin callos de rienda. Vi un lugar donde el agua cantaba entre muros. Vi nuestras manos unidas sobre un mantel pequeño. Vi el momento en que nos arrancaron de esa mesa. No supe quién ni por qué. Supe el cómo, con la eficacia cruel de todo lo que llega demasiado temprano o demasiado tarde. Desperté con una certeza que no cabía en mis costillas. No era casualidad nuestro cruce. La vida no trenza citas tan precisas por azar. Había un hilo tendido desde aquel patio hasta este campamento. Una oportunidad. No para repetir lo mismo, sino para completarlo por fin. Pero la oportunidad a veces pide un precio que el orgullo no paga: vulnerabilidad. Fui al punto donde la caravana se había detenido. El polvo aún conservaba huellas. El viento me trajo un resto de su perfume y una pregunta: ¿qué eliges, guerrero? Elegí el silencio. No salí a buscarla. No supe. No pude. Tal vez no era el momento. Tal vez el aprendizaje de esa vida no era conquistar, sino sentir el hueco. Hay vacíos que educan más que las manos llenas. Me casé con una mujer buena, ajena a esa historia. Cumplí lo que el pueblo esperaba. Llevé alimento, levanté hijos, sostuve mi parte del cielo. Fui leal a lo que tuve, y sin embargo, una parte de mí dormía con un ojo despierto, contando estrellas como quien cuenta despedidas. Pasaron los años, y en el borde de otra despedida, cuando el cuerpo al fin afloja su nudo, regresó a la sala sin tiempo. Allí me vi entero, en mis pasos dados y en los que no di. Vi la caravana perdiéndose, vi mi miedo con paciencia, vi a la mujer de los ojos hondos seguir su camino sin rancor. Y comprendí, no habíamos fallado, habíamos ensayado. Algunas historias necesitan más de una vida para aprender la melodía sin desafinar el alma. Entonces mi propia voz, la que habla desde más arriba del calendario, me dijo: no hay culpas aquí, solo decisiones y su música. Elegiste sostener. Ella eligió avanzar. El amor verdadero no se pierde, espera en la curva adecuada del tiempo. Sentí paz y una promesa suave sin juramentos: nos volveríamos a encontrar. En otra orilla, con otros nombres, pero con el mismo latido de reconocimiento abriéndonos el pecho como una puerta. Desde entonces entendí el signo del estremecimiento sin motivo, las lágrimas que llegan sin historia, esa certeza de estar en casa frente a alguien que acabas de conocer. No es magia barata, es memoria, memoria del alma. Las vidas no solo suman años,
Suman encuentros que siguen latiendo hasta que puedan completarse. Y cuando por fin se completan, no hay fuegos artificiales. Hay silencio y una respiración honda, como quien coloca por fin la última piedra de una casa. Cuando me tocó volver a nacer, llevé conmigo un aprendizaje nuevo. Si el corazón reconoce, habla. Si la vida te pone a alguien en la puerta, abre. Y si la oportunidad pasa, no te desgastes en látigos. Honra lo vivido, prepara el pecho, confía en la rueda. Ella sabe unir lo que es uno. Capítulo 3. La deuda. Lo que vuelve a tocar la puerta. Nadie escapa de lo que no comprende. Aunque cambies de rostro, de lengua o de siglo, las lecciones que el alma dejó pendientes siempre saben encontrarte. Son pacientes, esperan detrás de cada nuevo nombre. En esa vida nací con una serenidad engañosa, hijo de artesanos, acostumbrado a la madera, a la precisión del cincel y al silencio de las manos que crean. Pero debajo de esa calma había un nervio inquieto. Algo en mí temblaba sin causa visible, como si el cuerpo recordara un crimen que la mente había olvidado. A veces, mientras trabajaba, una imagen fugaz me cruzaba los ojos. Una celda húmeda, un hombre encadenado, una voz gritando órdenes y el sonido seco de una puerta que se cierra. Siempre despertaba con las manos heladas. No entendía por qué me perseguía esa sombra, hasta el día en que lo vi. Fue en el mercado. Yo vendía pequeñas figuras talladas en cedro, y un hombre de barba gris se acercó para mirar una de ellas. No lo reconocí con la mente, pero el pecho se me contrajo como si una herida antigua se abriera. Sus ojos eran tranquilos, pacientes, pero detrás de esa calma había una historia que me pertenecía. El aire se volvió pesado. Él sonrió, yo bajé la vista. En ese instante, el sueño que me visitaba desde niño se completó. Yo era un soldado. Llevaba una armadura de metal ennegrecido. Tenía las manos manchadas, no de guerra, sino de obediencia. Frente a mí, el prisionero, el mismo hombre que ahora tenía delante. Lo recordé suplicando por su familia. Recordé cómo lo encerré, cumpliendo órdenes que creí justas. Recordé su mirada, ni odio ni miedo, solo una pregunta silenciosa y que me atravesó. El sueño se hizo cuerpo. Las piernas me temblaron. Supe que el universo había cerrado un círculo. Durante días lo evité, pero las lecciones del alma no aceptan evasivas. El karma no castiga, llama a la puerta, una, otra y otra vez, hasta que decides abrir. Una tarde de lluvia, el hombre del mercado se acercó a mi taller. «Busco una mesa», dijo, fuerte, sencilla, sin adornos. Le pedí que pasara. Mientras lo ayudaba a medir la madera, las manos me temblaban. Él notó mi nerviosismo, pero no preguntó. Al final, cuando la pieza estuvo lista, la cargué hasta su casa. En el umbral, antes de irme, las palabras salieron solas. «Perdón», dije, «perdón por algo que hice hace mucho tiempo». Sus ojos se humedecieron. «Yo también he soñado, y siempre te veía joven, con miedo. Quizás ahora ambos podamos descansar». Nos abrazamos. Fue un gesto torpe, sin historia aparente, pero el aire del taller cambió. Algo invisible se liberó. Una tensión que venía acumulándose durante siglos se disolvió en silencio. Dormí esa noche sin sobresaltos, por primera vez desde que tenía memoria. Aprendí entonces que el karma no es un verdugo, sino un maestro discreto. No llega con látigos, llega con oportunidades. No viene a castigarte, viene a devolverte al punto exacto donde dejaste de ser humano. Después de aquel encuentro, las cosas pequeñas cobraron un brillo distinto. Cada persona que se cruzaba en mi camino parecía traer un eco de algo vivido. La vida se volvió un tejido de señales, una mirada, un gesto, un tono de voz. Comprendí que todos los que nos rodean han estado con nosotros antes, de alguna forma u otra. El que te hiere tal vez te salvó en otra era. El que te ayuda tal vez vino a saldar su deuda contigo. Nada ocurre por casualidad. Todo ocurre por sincronía de almas. Pasaron los años y cuando llegó mi última noche en ese cuerpo, no tuve miedo.
Sentí el mismo cansancio de aquella primera muerte, pero sin angustia. Sabía lo que venía después. Mientras el aire se escapaba despacio, recordé al hombre del mercado y a tantos otros que me habían acompañado en el largo camino del perdón. Vi sus rostros, uno detrás de otro, y en cada uno había una chispa común: la compasión. Esa es la verdadera moneda del universo. Todo lo demás, culpa, orgullo, venganza, son deudas que no existen más que en la mente. Vi antes de partir un espacio luminoso, y allí, entre las luces, comprendí algo nuevo. No solo yo había aprendido, él también, porque cada vez que una deuda se paga con amor, ambos crecen, el universo se ajusta y el equilibrio regresa, sin castigo, solo con comprensión. Cuando la oscuridad se volvió silencio, una voz, mi propia voz, habló: has aprendido a devolver lo que rompiste, ahora aprenderás a recibir lo que diste. Y con esa frase, un nuevo cuerpo empezó a formarse alrededor de la conciencia. Otra historia, otro escenario. La lección siguiente ya esperaba su turno, como una carta que el alma había escrito hace siglos y por fin llegaba a su destinatario. Capítulo 4. El maestro que nadie ve. Cuando el orgullo se arrodilla. A veces el alma no vuelve para conquistar montañas, sino para aprender a inclinar la cabeza. En esa vida él lo tenía todo: tierras fértiles, un hombre que abría puertas, una casa donde el suelo crujía bajo alfombras y no bajo polvo. Era joven, ambicioso, con una sonrisa que se confundía con la soberbia. Creía que el poder era prueba de sabiduría y que quien servía a otros lo hacía porque no había aprendido a mandar. Por eso, cuando aquel hombre viejo llegó buscando trabajo, lo miré como quien observa una piedra en el camino, sin odio pero sin interés. Su nombre era Arama. Nadie sabía de dónde venía. Traía una pequeña bolsa y una calma que no combinaba con la pobreza de su ropa. Le ofrecí quedarse para cuidar los jardines, convencido de que su silencio me haría sentir importante. Los días pasaban y él trabajaba en silencio, moviéndose con la lentitud exacta de quien escucha algo que los demás no oyen. A veces, al atardecer, lo encontraba mirando el horizonte como si esperara una señal que solo él entendía. Una tarde, mientras servían la comida, derramó vino sobre mi túnica nueva. El salón se quedó mudo. Sentí como el calor me subía al rostro. Sin pensarlo, lo humillé. Le grité. Le recordé su posición. Le hablé de jerarquías, de disciplina. Él bajó la cabeza y recogió la copa rota sin una sola palabra. Esa noche dormí con el eco de mi voz rebotando en las paredes, pero algo en mí se quebró. Por primera vez no sentí triunfo, sino un vacío que olía a vergüenza. Esa misma noche lo soñé. En el sueño, Aram ya no era un sirviente, sino un rey. Y yo, el que había creído tener poder, era el que pedía clemencia. Desperté con el corazón acelerado. Por la mañana lo busqué. Lo encontré podando los rosales. Me miró, sonrió apenas y dijo algo que nunca olvidé. A veces el que manda está preso y el que obedece es libre. No supe qué responder. Me alejé confundido, pero sus palabras comenzaron a cavar en mí como raíces. Con el tiempo mi fortuna se volvió frágil, una deuda mal calculada, una cosecha que no llegó, socios que se esfumaron. Poco a poco lo que antes me sobraba empezó a escasear, los amigos se fueron y mi orgullo se quedó sin alimento. Solo Aram permaneció, no por salario, sino por humanidad. Trabajábamos codo a codo reparando la casa que ahora era casi una ruina. Él silbaba melodías que no conocía y a veces contaba historias que no tenían moraleja. Me enseñó que la humildad no es arrodillarse ante los demás, sino dejar de necesitar estar por encima. Que el verdadero maestro no se impone, inspira. Y que la paciencia, esa virtud tan mal entendida, es una forma de amor hacia el tiempo. Una noche, mientras compartíamos pan junto al fuego, me habló por primera vez de sí mismo. Dijo: he vivido muchas vidas sirviendo a los que creen que tienen poder.
y en todas aprendo de ellos, porque el poder es solo una lámpara, ilumina o quema según quien la sostenga. Lo escuché en silencio y comprendí con un estremecimiento que él no estaba allí para servirme, estaba allí por mí. Era un viejo amigo del alma, uno que en otra era tal vez yo había despreciado o humillado o ignorado, y que ahora volvía, disfrazado de jardinero, a devolverme la lección con ternura. El invierno fue duro, yo enfermé, débil y sin dinero. Aram cuidó de mí como una madre. Al final, antes de partir, dejó sobre mi mesa una hoja con unas líneas escritas en una caligrafía temblorosa. Las almas que se hieren una vez se buscan muchas veces. A veces te causo dolor para enseñarte. A veces me quedo para cuidarte. Gracias por aprender antes de que sea tarde. Cuando lo enterramos, el cielo estaba gris y limpio, como si acabara de llover por dentro. Sentí un hueco enorme, pero no de tristeza, de comprensión. Supe que había venido a recordarme que la grandeza sin humildad es solo ruido, y que el alma no asciende por tener más, sino por servir mejor. Desde entonces, cuando alguien me irrita, cuando alguien parece venir a desafiar mi paz, me detengo y pregunto: ¿y si esta persona es un viejo maestro disfrazado? ¿Y si está aquí para pulirme, no para dañarme? Y casi siempre lo es. Ahora sé que la vida pone espejos, no enemigos, y que cada humillación que soportamos con conciencia nos quita un peso de siglos, porque el alma no busca tener razón, busca recordar quién es. Capítulo 5. Elegir bajar, cuando el alma desciende por amor. No todas las vidas comienzan por obligación. Algunas nacen de un acto de ternura tan grande que solo el alma podría imaginarlo. Hay quienes bajan a la tierra porque lo necesitan y hay quienes lo hacen porque otro lo necesita. En esa vida no fui llamado por el karma ni por la culpa, fui llamado por la compasión. Lo recuerdo. Estaba en un lugar sin bordes, una claridad infinita donde el tiempo no respiraba. Allí las almas se movían como luces danzantes, comunicándose sin palabras, como olas que se reconocen. En ese espacio no había dolor, ni frío, ni sombra, solo calma. Podía quedarme allí, ya había aprendido mucho, pero en medio de la quietud vi algo, una chispa que temblaba. Era otra alma, la de una mujer que se preparaba para encarnar. La vi rodeada de miedo, estaba por traer un hijo al mundo, sola, sin apoyo, en una tierra donde la pobreza era ley. Su tristeza vibraba tan fuerte que perturbaba incluso la paz de aquel lugar luminoso. No sé por qué me acerqué, tal vez porque la reconocí. Habíamos compartido vidas antiguas, fue mi madre, fue mi hija, fue mi compañera. La miré y supe que no era justo dejarla caer sin una mano, y entonces lo decidí. Podía permanecer en la claridad, pero elegí bajar. No por deuda, no por castigo, por amor. El tránsito fue lento, como sumergirse en un río tibio que se vuelve más denso a cada metro. La luz se transformó en sombra, el silencio en ruido, y el recuerdo comenzó a apagarse. El alma, antes vasta como un horizonte, se volvió un punto que palpitaba en la oscuridad. Y al fin, respiré. Un llanto cortó el aire, el primer aliento en el cuerpo nuevo. Fui un niño débil, de mirada grande. Mi madre, esa misma mujer cuya tristeza había visto desde arriba, me sostenía con un temblor entre las manos. Era joven, asustada, rechazada por los suyos. En sus ojos había tanto dolor que al mirarla mi alma recordaba su promesa: vine para ti. No podía hablar, pero la reconocía con una certeza que no necesitaba palabras. Crecimos juntos, los dos heridos. Ella aprendía a ser madre, mientras yo aprendía a ser su fuerza. No teníamos mucho, una choza humilde, un poco de pan y una fe que a veces se quebraba como el barro seco.
pero en las noches, cuando el silencio era espeso, yo apoyaba mi cabeza en su pecho y sentía cómo el miedo en ella se hacía más liviano. Era como si el simple hecho de existir le recordara que no estaba sola. Una tarde, cuando tenía apenas 10 años, soñé algo que no era sueño. Estaba otra vez en la claridad. Vi mi propia llegada, vi el momento en que elegí bajar y escuché una voz, la mía, diciendo: «Irás para enseñar que incluso el dolor puede ser semilla». Desperté con lágrimas, no de tristeza, sino de certeza. Los años siguieron. Mi madre envejeció rápido, como si el peso de la vida no se repartiera entre los dos, sino que ella lo cargara todo. Yo trabajaba en los campos, ayudaba donde podía. Nunca tuvimos abundancia, pero tuvimos presencia, y eso bastaba. Un día, al volver del trabajo, la encontré mirando la puesta del sol con una sonrisa distinta, como si viera a través del mundo. Me tomó la mano y me dijo: «Ahora entiendo, no vine sola». Y esa noche partió. No lloré, porque sentí que en el mismo instante en que su cuerpo se apagaba, su alma se abría como un faro. Me habló desde ese otro lado, sin palabras, pero tan claro que aún hoy puedo oírlo. Gracias por bajar por mí. Gracias por recordarme que incluso en la oscuridad hay caminos de regreso. Viví muchos años más. Me casé, tuve hijos, planté árboles. Pero aquella enseñanza se volvió el centro de todo lo que hacía. El amor no siempre eleva, a veces desciende. Desciende al barro, al llanto, a las pérdidas, y allí encuentra su forma más pura. Porque no hay acto más luminoso que acompañar el dolor de otro sin intentar borrarlo, solo sostenerlo. Al final de esa vida, cuando el cuerpo se volvió débil y el aliento corto, cerré los ojos y volví a ver la claridad. La rueda giraba otra vez, pero no como antes, ahora comprendía su ritmo. Vi todas las veces en que bajé por miedo, por deuda, por deseo, y vi esta donde bajé por amor. Y entendí que esa elección tiene un poder distinto. No te ata, te libera. Cuando crucé la puerta una vez más, una voz suave me recibió. Has aprendido el lenguaje de la compasión. Ahora aprenderás el arte de sanar desde la herida. Y el paisaje cambió. Ya no había luz inmóvil, sino un bosque húmedo, un hogar de hierbas y fuego. El alma que había descendido por amor, ahora aprendería a curar a otros con su propio dolor. Capítulo 6. El sanador herido, cuando el dolor se convierte en medicina. Algunas almas no vienen a curarse, vienen a curar, curándose. Y lo hacen con las manos temblorosas de quien aún sangra, pero ya sabe dónde poner el ungüento. En esa vida, nací en un valle cubierto de niebla, donde los árboles parecían murmurar plegarias antiguas. Mi madre era curandera. Las mujeres de la aldea acudían a ella con sus hijos enfermos, los hombres con sus heridas, y hasta los ancianos buscaban en sus ojos un alivio que no ofrecía la medicina de los doctores. Decían que su voz era medicina, que su risa calmaba la fiebre y que su silencio hacía bajar la inflamación del alma. Yo la observaba desde niño. Veía cómo molía hierbas en un mortero de piedra, cómo soplaba sobre las mezclas con un murmullo que no entendía. Supe pronto que no curaba solo cuerpos, curaba memorias. Escuchaba, tocaba, lloraba con los que lloraban, y casi todos se iban un poco más ligeros. Pero mi madre tenía una herida que nadie veía. Por las noches, cuando el fuego se apagaba, la encontraba mirando al vacío con una tristeza tan honda que dolía respirarla. Un día me lo confesó. «Perdí un hijo antes que a ti», susurró. Lo sostuve un instante y lo vi morir. Desde entonces cada vida que salvo es mi forma de pedirle perdón por no haberlo podido retener. Esa noche comprendí que su poder no nacía de la perfección, sino del dolor transformado. Y me prometí aprender lo mismo. A los 12 años, una fiebre se la llevó. La gente de la aldea lloró. Yo me quedé inmóvil,
sintiendo cómo su ausencia abría una grieta que no sabía llenar. Me quedé con sus hierbas, sus cuencos, sus libros sin letras, y con una pregunta: ¿cómo se sana algo que no tiene nombre? Pasaron los años. Me convertí en curandero, pero sin la luz que ella tenía. Ayudaba a los demás, sí, pero dentro de mí seguía una oscuridad que no cedía. Hasta que llegó ella. Era una mujer joven que trajo a su hija enferma. La niña tenía la piel pálida como la luna y los ojos perdidos en un sueño del que no quería despertar. «He ido a todos», me dijo la madre. «Nadie puede ayudarla». Yo, cansado, quise negarme, pero su mirada tenía la misma desesperación que vi en mi madre aquella noche. Acepté. Preparamos un fuego. Puse las hierbas a hervir. Mientras el vapor llenaba la cabaña, hablé con la niña. No sobre su enfermedad, sino sobre el miedo. Le conté de mi madre, de la pérdida, del vacío que me dejó. Le dije que a veces el cuerpo enferma para que el alma hable, que la fiebre no siempre quema, a veces purifica. Y mientras hablaba, algo dentro de mí también comenzó a curarse. La niña sonrió. Por primera vez en meses dijo su nombre, y esa simple palabra hizo llorar a su madre. Esa noche la fiebre bajó, y yo comprendí que al sanar a otros, uno se sana también. Desde entonces cada persona que venía traía consigo una parte mía que no sabía que existía. El hombre con la pierna rota me enseñó sobre fragilidad. La mujer que había perdido a su hijo me recordó a mi madre. El anciano que no quería morir me habló del miedo que yo aún no había soltado, y así entendí que todos somos reflejos, que cada dolor ajeno es un espejo donde el alma se ve entera. Pero no fue fácil. Hubo noches en las que el cansancio me vencía, en las que dudaba de todo. Una vez, una epidemia azotó el valle. Trabajé días sin dormir, sosteniendo cuerpos febriles que a veces ya estaban fríos cuando los dejaba en el suelo. Sentí rabia. Sentí que el universo era cruel. Me arrodillé entre las sombras y grité: «¿Por qué me haces ver tanto dolor? ¡Basta!». Y entonces, entre el ruido del viento, escuché la respuesta más clara de mi vida: porque solo quien ha caído puede levantar a los que caen. Lloré hasta que amaneció, y en ese llanto comprendí que el dolor no era mi enemigo, era mi maestro. Me estaba moldeando, ablandando los lugares donde aún me defendía del amor. Con los años, la aldea me llamó el sanador que nunca ríe. Y no porque fuera triste, sino porque mi mirada se volvió profunda, como si en cada rostro viera el mapa de 1000 heridas conocidas. Mi fama creció, pero yo ya no buscaba reconocimiento, solo quería aliviar, y así lo hice hasta el final. Cuando llegó mi última noche, encendí el fuego con mis propias manos. El humo subía despacio, como si llevara mis recuerdos al cielo, y en ese humo vi a mi madre sonriendo. Vi a la niña que salvé, ya mujer. Vi a todos los que habían pasado por mi puerta, y comprendí. Cada uno de ellos había sido un ladrillo en el puente que me devolvía a casa. Antes de cerrar los ojos, susurré una oración que no estaba en ningún libro. Gracias, dolor, por no dejarme intacto. Gracias por quebrarme justo donde la luz debía entrar. Y entonces todo se volvió liviano. El fuego se apagó, pero en mi pecho seguía ardiendo una llama, suave, inmortal. Capítulo 7. El silencio entre vidas, donde el alma decide. Hay un instante que ningún reloj puede medir. Ocurre entre la última exhalación y el primer llanto del recién nacido. Un intervalo donde no hay cuerpo ni forma, solo conciencia pura observándose a sí misma. Ahí despierta el alma cuando la muerte termina su trabajo, y ese fue mi lugar por un tiempo que no se puede contar. Recuerdo la sensación, no era flotar, era ser. No tenía rostro ni nombre, pero sabía que existía. El cuerpo que había habitado, el del sanador, descansaba en la tierra. El fuego se había apagado, pero dentro de mí quedaba su calor. Y entonces me di cuenta de que la muerte no era un final, sino un espacio de memoria.
Todo lo vivido se desplegaba frente a mí como un tapiz hecho de luz. Cada rostro, cada dolor, cada risa, cada lágrima. Nada se había perdido. Todo seguía ahí, solo que ya no dolía. Era como mirar una película que había interpretado 1000 veces y por fin entender el guión completo. Vi a mi madre curandera, al anciano maestro, al hombre que perdoné, al niño que elegí ser. Todos formaban parte de un mismo círculo, de una misma historia, contada desde distintos puntos de vista. Y comprendí que la vida no es una línea, es un mandala. Cada existencia es una pincelada, un trazo que solo tiene sentido cuando se observa desde arriba. En ese estado no hay palabras, pero sí comprensión. Las emociones humanas, culpa, miedo, orgullo, se disuelven, como tinta en agua. Solo queda una certeza. Todo lo que hiciste fue necesario para recordar quién eres. No hay juicio, solo claridad. La luz no pregunta por tus errores, te muestra lo que aprendiste de ellos. Entonces aparecieron otras presencias. No eran personas, eran frecuencias, conciencias luminosas que reconocí sin necesidad de verlas. Habían caminado conmigo en muchas vidas. Una de ellas brillaba más que las demás. Su energía era serena, antigua, familiar. Supe que era mi guía, aquella voz que había escuchado entre vidas, la que siempre me decía, aún no has terminado. Esta vez no habló con palabras, su pensamiento fue el mío. Has recorrido muchos caminos, has amado, sufrido, aprendido, pero aún te falta recordar lo más simple, que tú eliges cada sendero. Esa frase resonó como una campana en mi interior. ¿Elegía yo cada vida? ¿Cada encuentro? ¿Cada caída? Y entonces lo vi. Vi el espacio de las decisiones, un lugar sin forma donde las almas se reúnen antes de descender. Vi cómo se trazaban posibilidades como hilos de luz que se entrecruzaban en infinitas direcciones. Cada hilo era una opción, un destino posible. No había uno correcto ni otro equivocado, solo caminos para experimentar. Allí no existía el tiempo. Podías ver simultáneamente tus vidas pasadas y las que aún no habías vivido. Era como mirar un libro abierto en todas sus páginas a la vez. Y en ese libro, cada decisión brillaba con su propio color. No había castigo por escoger una u otra, solo aprendizaje. Entonces sentí una suavidad infinita, como si una mano invisible acariciara mi conciencia. Era mi guía otra vez. Puedes quedarte aquí, descansar, fundirte con la luz o volver. Hay almas esperándote, lecciones aún por completar. Nada te obliga, todo es elección. Miré hacia abajo, hacia la tierra. Vi ciudades que nunca había visitado, montañas, océanos, rostros desconocidos que parecían llamarme, y algo en mí se movió. No era curiosidad ni deseo, era amor. El amor por el aprendizaje, por la experiencia, por la posibilidad de servir de nuevo. Entonces comprendí que incluso el acto de volver a nacer es un gesto de amor hacia uno mismo. No volvemos por castigo, sino por impulso de expansión. El alma no soporta la quietud por mucho tiempo, necesita latir. Decidí regresar, pero esta vez quise hacerlo con una condición: recordar. No todo, pero algo, una chispa, un eco, una voz que en medio del ruido me recordara quién soy, y mi guía sonrió sin rostro. Eso ya está dentro de ti, en tus silencios, en tus intuiciones. Cuando el mundo te abrume, busca el silencio. Allí volverás a escucharte. El espacio se llenó de una vibración suave, como un canto sin palabras. Sentí que el tejido de la luz se deshacía a mi alrededor, que la conciencia se estrechaba y que el olvido descendía sobre mí como un velo. Pero antes de fundirme por completo en la densidad del mundo, una última comprensión me alcanzó. Nada se te impone, todo lo elegiste, y cada vez que eliges el amor, eliges regresar a casa. Después todo fue oscuridad, un corazón comenzó a latir, un cuerpo a formarse y un alma, la mía, a recordar desde el olvido. Capítulo 8. Los contratos del alma. Promesas antes de nacer. Antes de cada vida, existe un silencio aún más profundo que la muerte. Un silencio que no asusta, que
que abraza. Ahí, las almas se reconocen unas a otras y se preparan para el nuevo viaje. No hay cuerpos, no hay edades, solo luces que conversan con la suavidad del pensamiento. Y en ese espacio, sin relojes ni fronteras, se firman los contratos del alma. Recuerdo ese lugar. Era una llanura de luz líquida donde cada alma irradiaba su propia frecuencia, un color único e imposible de nombrar. Algunas brillaban como soles, otras como brasas que descansaban después de muchas batallas. Nos movíamos sin piernas, sin alas, guiados solo por afinidad. Cuando dos luces se encontraban, el espacio vibraba con un sonido dulce, parecido al risa de un niño o al canto de un pájaro que despierte el alba. Fue ahí donde comprendí que nadie viaja solo. Cada vida es un entrelazado de acuerdos, de promesas hechas antes del olvido. No hay casualidades, solo encuentros cuidadosamente preparados. A veces el amor que nos salva, a veces la herida que nos despierta, a veces el enemigo que nos empuja al perdón. Cada uno cumple un papel sagrado. En ese lugar vi a muchas almas conocidas. Unas se acercaban con alegría, otras con respeto, algunas con tristeza, porque sabían que el papel que asumirían no sería fácil. La primera en aparecer fue ella, la mujer por la que una vez descendí. Su luz tenía tonos de oro y turquesa, y su vibración era como un canto antiguo. Nos abrazamos sin cuerpo, fusionando recuerdos. Esta vez seré tu hija, me dijo, te enseñaré a proteger sin poseer. Acepté sin dudar. Sabía que el amor entre nosotros era un hilo que ya había cruzado muchos nacimientos y muertes. Después llegó un alma que irradiaba una energía intensa, casi abrasadora. No la reconocí al principio, pero su mirada era firme. Seré tu adversario, dijo, tu sombra. Te enseñaré a poner límites, a defender tu verdad. Quise negarme. Nadie quiere dolor en sus pactos. Pero entonces comprendí, sin resistencia, no hay evolución. Y asentí. Ambos sabíamos que el conflicto no era odio, sino entrenamiento. A lo lejos vi a otras almas observando. Algunas serían mis amigos, mis maestros, mis hijos. Cada una traía un propósito. Una me dijo, seré quien me traicione, pero esa traición te empujará hacia tu misión. Otra, seré quien te escuche cuando nadie lo haga. Y una más, apenas una chispa de luz, seré el perro que te acompañe cuando creas que estás solo. Todas hablaban con amor. Incluso las que venían a herirme, lo hacían desde la compasión más pura, porque allá arriba no existe el bien y el mal, solo aprendizaje compartido. Mientras los acuerdos se sellaban, una energía mayor envolvía todo el espacio. Era la fuente. No tenía forma, ni rostro, ni voz, pero su presencia lo llenaba todo. Era el amor original, el que no pide ni espera, solo crea. Y en medio de esa vibración, comprendí que cada contrato era una extensión de ese amor. No bajamos para sufrir, bajamos para experimentar el amor en todas sus formas: ternura, pérdida, compasión, reconciliación. Cada experiencia humana es una forma del amor buscando reconocerse. Después de los pactos, las almas se alineaban como estrellas a punto de caer. Una a una se preparaban para el descenso. Antes de partir, el velo del olvido se extendía sobre ellas, suave, como un manto. Era necesario olvidar para que la lección fuera real. Recordar demasiado pronto arruinaría el aprendizaje. El libre albedrío solo existe dentro del misterio. Antes de atravesar ese velo, mi guía apareció otra vez. Su luz era tan blanca que no se podía mirar. ¿Estás listo?, me preguntó sin palabras. Sí, respondí. Entonces recuerda,
No hay castigo si cambias de rumbo. Los contratos no son cadenas, son oportunidades. Si alguien no cumple su parte, la vida ajustará el guión. El amor siempre encuentra un modo de enseñarte. Y con esa frase el manto del olvido descendió. Todo se volvió lento, espeso. Las luces de mis compañeros se alejaban una a una, cayendo hacia distintos puntos del mundo. Sentí la vibración del lugar donde nacería, la voz de quienes me esperarían, y justo antes de entrar en el cuerpo nuevo, una chispa de conciencia logró escapar al olvido. Una sola frase que el alma guardó como brújula. Nada de lo que te ocurra será ajeno a tu propósito. Después, oscuridad, el calor del vientre, el primer latido, el primer aire. Y así, los contratos comenzaron a cumplirse. Capítulo 9. El truco del reloj, cuando todas las vidas ocurren a la vez. El alma no camina hacia adelante, se despliega. Nosotros hablamos de vidas pasadas o vidas futuras, pero desde el otro lado no existe ni el pasado ni el futuro, solo un inmenso presente que vibra en infinitas formas. El tiempo, comprendí entonces, es un truco amable, una ilusión necesaria para que podamos aprender sin perdernos. El reloj no mide la eternidad, la dosifica. Recuerdo el momento exacto en que lo entendí. Acababa de dejar un cuerpo cansado, uno más de tantos. El silencio me envolvía como un lago inmóvil. No había arriba ni abajo, pero sí una sensación de vastedad. Entonces, en un destello, todas mis vidas aparecieron ante mí. Miles de escenas superpuestas, la ciudad de piedra blanca, la estepa infinita, la casa del maestro, el valle de la sanadora. Cada una brillaba con su propio color, como cuentas de un mismo collar. Y por primera vez, supe que todas estaban sucediendo al mismo tiempo. Vi al niño que fui muriendo bajo el sol dorado de las montañas, mientras el guerrero cabalgaba hacia su destino. Vi a la curandera moliendo hierbas, mientras el sabio anciano me enseñaba a ser humilde. Vi al artesano que tallaba madera, y al alma que elegía bajar por amor. Todo coexistía, cada acto afectando al otro, como notas distintas en una misma melodía. El alma no viaja de una vida a otra, se expande en todas ellas a la vez. Cada encarnación es una ventana por donde se asoma a sí misma para comprender un aspecto diferente del amor. Cuando una parte sana, todas sanan. Cuando una comprende, las demás se aligeran. Por eso, a veces, sentimos una paz sin motivo, una alegría que no pertenece al momento presente. Es el eco de otra versión nuestra, celebrando un aprendizaje al mismo tiempo, en otro punto del tapiz. Vi entonces que los errores también eran espejos entre dimensiones. Una vida donde elijo el miedo, enseña a otra donde elijo la fe. Una en la que soy verdugo, despierta compasión en otra donde soy víctima. Así el alma equilibra su propio tejido, hilando sombra y luz hasta que el contraste desaparece. El tiempo lineal, comprendí, es solo un aula. Nos permite experimentar la causa y el efecto, el antes y el después. Pero fuera de esa clase, todo ocurre ahora. El universo no es una historia, es una sinfonía permanente. Nosotros la vivimos en secuencias para no abrumarnos con la totalidad. En ese estado, mi guía apareció de nuevo. Su luz no tenía contorno, pero su presencia era clara como el sonido del agua. «Mira más de cerca», me dijo. «Elige un momento, cualquiera. Obsérvalo sin juicio». Elegí un instante, el día en que humillé a Aram, el viejo jardinero. Durante años pensé que aquel acto había sido un error imperdonable, pero ahora, al mirarlo desde fuera del tiempo, vi algo distinto. Vi cómo su paciencia encendía la semilla de mi humildad. Vi cómo ese gesto, mi soberbia, había sido el inicio de una transformación que culminaría muchas vidas después. El error no era castigo, era punto de partida. Entonces mi guía continuó. ¿Ves por qué el tiempo es un truco amable?
Si el alma lo recordara todo a la vez, no podría aprender. Necesita fragmentarse, moverse entre escenas, creer que avanza. Así puede saborear cada lección como algo nuevo. Y entendí, la rueda del samsara no gira en círculos, palpita. Cada latido es una encarnación, cada vida una respiración del alma dentro de la eternidad. Desde esa perspectiva, también comprendí el libre albedrío. No somos marionetas del destino. Cada elección que hacemos crea una nueva ramificación en el mandala del ser. No un camino nuevo, sino una frecuencia distinta dentro del mismo acorde. El alma observa todas esas versiones suyas coexistiendo, aprendiendo, recordando, olvidando, y las ama a todas por igual, incluso las que aún no comprenden, incluso las que se pierden. Por eso en la tierra, el verdadero despertar no es romper el reloj, sino ver el hilo que une todas las horas. Cuando ayudas a alguien, estás ayudando a otra parte de ti. Cuando perdonas, liberas a todas tus versiones. Y cuando eliges el amor en medio del miedo, el mandala entero brilla un poco más. Antes de volver al mundo de las formas, mi guía me dejó una última enseñanza. Si alguna vez crees que estás repitiendo un error, detente. No estás repitiendo, estás profundizando. Cada ciclo es una espiral que te lleva al mismo lugar, pero con más conciencia. El silencio se llenó de música, miles de vidas latiendo al unísono, como si el universo respirara dentro de mí. Y entendí que no hay separación entre el que fue, el que es y el que será. Todos son uno cantando la misma nota con distintos instrumentos. Después, la luz se fue desvaneciendo. El truco del reloj volvía a empezar. Un corazón comenzó a latir. El alma, otra vez, elegía jugar al olvido. Capítulo 10. La llave interior. El arte del perdón. Hay puertas que no se abren hacia afuera, sino hacia adentro, y solo una llave puede mover sus cerrojos. El perdón. No el perdón que se dice con los labios, sino el que se siente en el pecho como un temblor, el que disuelve siglos de cadenas invisibles. Ese es el arte más difícil que el alma viene a aprender. En esa vida nací con un peso que no entendía. Desde niño, una sombra acompañaba mis días. Tenía una rabia sorda hacia mi padre, una hostilidad que no tenía razón aparente. No era odio, era una distancia espesa, como si entre nosotros existiera un muro construido antes de esta vida. Cada vez que intentaba acercarme, algo en mí se retraía, y cada vez que él me hablaba con dureza, una voz interna me decía: no lo perdones. Pasaron los años, él envejecía y yo me volvía su reflejo. Cuanto más lo juzgaba, más me parecía a él, hasta que un día, mientras trabajaba en el campo, una herramienta cayó sobre mi pie y tuve que guardar reposo durante semanas. Fue entonces cuando empezó la cadena de sueños. En el primero, me vi con otra piel, otra época, un invierno cruel, un castillo, una bandera extranjera. Yo era un hombre poderoso, orgulloso, y él un sirviente. Vi cómo lo humillaba, cómo lo echaba en mitad del frío. Desperté con el pecho ardiendo. La voz que antes me decía, no lo perdones, ahora susurraba, pide perdón. Los días siguientes fueron de silencio. Me quedaba largo rato mirando la ventana, sin saber qué pensar. La realidad se desmoronaba dentro de mí. ¿Y si las heridas entre padre e hijo no nacían de esta vida? ¿Y si éramos almas que se turnaban los papeles para aprender la compasión? Una tarde de otoño, fui a su casa. El sol caía, tiñendo las paredes de cobre. Él estaba en la puerta, viejo, cansado, con la mirada perdida. Durante unos segundos lo vi como realmente era, un alma antigua, tan torpe y tan sagrada como la mía. Me acerqué, sin plan. Las palabras salieron solas. Te perdono, dije, y luego con un nudo en la garganta,
Perdóname también. Él no respondió enseguida, solo me miró y en sus ojos vi algo que no esperaba, alivio. Lloró sin ruido y me abrazó con fuerza como quien por fin encuentre la salida de un laberinto. No dijimos más, no hacía falta. El perdón no necesita explicaciones, porque no pertenece al entendimiento, pertenece al corazón del alma. Esa noche, al acostarme, el sueño volvió, pero distinto. Ya no había castillos ni invierno, había un campo de luz, y en ese campo las dos figuras, mi padre y yo, se fundían en una sola. La voz de mi guía habló desde el silencio. El perdón no borra el pasado, lo integra. Lo que resistes te encadena, lo que abrazas te libera. Desperté con lágrimas, eran distintas, no dolían, eran cálidas como si por fin el alma respirara. Entendí que el perdón no es un regalo para el otro, sino una liberación para uno mismo. Perdonar no es justificar, es dejar de cargar, es soltar la cuerda que mantiene el resentimiento atado a tu pecho. Los días siguientes se llenaron de una calma que nunca había sentido. Cada gesto parecía más liviano, como si el aire se hubiera vuelto más claro. Y entonces sucedió algo extraño. Comencé a recordar a más personas, rostros, miradas, situaciones que también pedían ser liberadas. El perdón es contagioso. Cuando perdonas a uno, el alma se anima a perdonar a muchos, no porque deba, sino porque ya sabe cómo se siente la libertad. Aprendí que cada ofensa es un contrato entre dos almas que se aman lo suficiente como para enseñarse lo que aún no saben. Uno juega el papel del agresor, el otro del herido, pero ambos están interpretando la misma obra, la del crecimiento, y cuando el alma entiende eso, ya no ve culpables, ve maestros. Años después, cuando mi padre partió, lo acompañé sin lágrimas. Tomé su mano hasta el último aliento y sentí cómo su energía se fundía con la mía. Y antes de irse, susurró: «Gracias por abrir la puerta». No supe si hablaba de la vida o del perdón, pero entendí que era lo mismo. Cuando me llegó el turno de partir, la muerte fue suave. El alma salió sin resistencia, como humo que se disuelve. Vi a mi padre esperándome en el otro lado. Sonreía y detrás de él había muchas otras almas conocidas. Todas irradiaban una paz inmensa, una calma que no cabe en el cuerpo humano. Mi guía apareció y dijo: «Has usado la llave. Ahora las puertas no existen». Y todo se volvió luz. Capítulo 11. El propósito escondido. Lo que duele, también enseña. No todo lo que duele es castigo. A veces, el dolor es una brújula que señala el camino más verdadero. El alma lo sabe, aunque el cuerpo se resista. Y en esa vida, el cuerpo fue mi maestro más exigente. Nací con una enfermedad que los médicos no supieron nombrar. Desde niño, el movimiento era una batalla. Las piernas me respondían a medias, como si la tierra me reclamara demasiado pronto. Crecí viendo correr a los otros, mientras yo medía cada paso con cautela. Al principio lo viví como una condena. Miraba al cielo y preguntaba en silencio: ¿por qué yo? Pero las respuestas no llegan al alma cuando se gritan. Llegan cuando uno escucha. Mis padres eran campesinos humildes. No tenían tiempo para filosofías, pero tenían una fe antigua que no necesitaba templos. Dios no castiga, me decía mi madre. Y aunque entonces no entendía, sus palabras se quedaron grabadas en mí como semillas bajo la nieve. A los 16 años, cuando otros soñaban con viajes o amores, yo soñaba con caminar sin dolor. Cada paso era una plegaria, cada amanecer un desafío. Pero en esa quietud forzada descubrí algo que los demás no veían. El mundo se movía demasiado deprisa. Yo tenía tiempo para mirar las cosas hasta que se volvían sagradas. El vuelo de un insecto, el sonido del agua, el roce del viento, todo era una enseñanza de presencia. El dolor me había obligado a detenerme, y al hacerlo, empecé a ver.
Con los años, aprendí a leer y escribir. Pasaba horas copiando textos antiguos que los monjes traían al pueblo. Ellos decían que la mente podía sanar lo que el cuerpo no podía, y yo decidí comprobarlo. Comencé a meditar, a observar mi respiración, a hablar con el dolor en lugar de pelear con él. Y algo cambió. El sufrimiento no desapareció, pero se transformó en un compañero. Ya no me detenía, me acompañaba. La gente del pueblo empezó a visitarme. Venían a pedirme consejo, a compartir penas. Yo no tenía respuestas, pero los escuchaba con todo el ser. Y descubrí que al escuchar, el dolor de los otros aliviaba, y el mío también. Fue entonces cuando comprendí, no era el cuerpo el que sanaba, era el alma que encontraba su propósito a través del límite. Lo que yo llamaba carga en realidad era vocación. Una tarde, una mujer llegó con su hijo enfermo. El niño tenía fiebre y su respiración era corta. Me miró con los ojos asustados de quien no entiende lo que le pasa. Le tomé la mano y le dije, no te preocupes, pequeño, el dolor no vino a quedarse, vino a enseñarte algo. Él sonrió débilmente. Esa noche su fiebre bajó. La madre dijo que había sido un milagro. Yo supe que no era un milagro, era la comprensión. Cuando el alma se siente vista, el cuerpo afloja su batalla. Años después, ya anciano, mi cuerpo era frágil como una hoja seca, pero mi espíritu era un árbol. Había aprendido que los límites son puertas disfrazadas. Cada uno guarda una enseñanza: paciencia, humildad, compasión, fe. Nada ocurre al azar. Incluso la herida más dolorosa es un mensaje envuelto en carne. Cuando la abres con amor, dentro siempre hay sabiduría. Una noche de invierno, el dolor regresó con fuerza, no como enemigo, sino como visita final. Entendí que había llegado el momento de marchar. No sentí miedo, solo gratitud. Miré mis manos, deformadas por los años, y las besé. Les agradecí cada temblor, cada cicatriz. Ellas habían sostenido mi propósito, aunque yo no lo entendiera. Mientras el cuerpo se apagaba, una claridad suave comenzó a llenar la habitación. El aire se volvió liviano y escuché una voz dentro de mí. Has hecho del dolor un templo. Has comprendido que no hay oscuridad que no guarde una enseñanza. Por eso ahora puedes descansar. Cerré los ojos y sentí cómo el peso desaparecía. Por primera vez, mi cuerpo no dolía. Floté sobre mí mismo, observando esa envoltura que tanto había resistido, y en vez de tristeza, sentí orgullo. Había cumplido el propósito más difícil: aceptar lo que no podía cambiar. Cuando crucé al otro lado, me recibieron muchas almas. Algunas eran pacientes que había consolado, otras viejos amigos de otras vidas. Todas sonreían y detrás de ellas, mi guía, radiante. Has aprendido a ver la belleza en la imperfección, dijo. El siguiente paso será usar esa mirada para ayudar a otros a recordar su luz. Y la luz me envolvió. Capítulo 12. La vuelta al origen. Cuando el viaje se completa. Toda historia tiene un regreso. El alma puede recorrer 1000 cuerpos, cruzar siglos, amar y olvidar 1000 veces, pero siempre vuelve al mismo punto, la luz de donde partió. No porque deba, sino porque todo lo que se expande busca, tarde o temprano, volver a su centro. Ese regreso no es un final, es una respiración. El universo exhala en nosotros y cuando aprendemos lo necesario, nos inhala de nuevo hacia su corazón. En esa última vida fui un pescador, no un sabio ni un monje, solo un hombre sencillo que entendía el mar mejor que las palabras. Vivía en una cabaña humilde, cerca de una costa donde el viento parecía tener voz propia. Mis manos eran duras, mis días tranquilos, y mi mayor placer era mirar el horizonte mientras las redes se mecían bajo el sol. Había algo en esa inmensidad que me resultaba familiar,
como si cada ola repitiese un mensaje antiguo. Ya casi estás en casa. No buscaba fama ni respuestas, solo paz. Tal vez por eso el alma eligió ese cuerpo, para enseñarme que la sabiduría no siempre llega desde la montaña, sino desde la marea. Cada mañana, al lanzar las redes, sentía que conversaba con el océano. Le hablaba como a un viejo amigo. Hoy te dejo mis miedos, decía. Devuélveme calma. Y el mar, generoso, me respondía con su vaivén eterno. Había aprendido a no luchar contra las corrientes, sino a moverse con ellas. Así descubrí la última gran lección. Fluir también es una forma de fe. Viví años sin grandes sucesos, pero la paz, cuando es profunda, también enseña. En la quietud comprendí que la vida no siempre necesita tormentas para ser significativa. A veces basta con sostener una mirada amable, compartir pan o escuchar el rumor del agua. El alma no busca heroísmos, busca presencia. Un día, mientras reparaba las redes, vi acercarse a un joven. Tenía los ojos cansados de tanto buscar. Me pidió consejo. Dijo que sentía que su vida no tenía sentido, que todo lo que hacía lo vaciaba más. Le respondí lo único que había aprendido de verdad. El sentido no se busca, se recuerda. ¿Y cómo se recuerda?, preguntó. Dejando de huir del silencio, le dije, en el silencio el alma habla, y cuando habla, ya no puedes perderte. No supe entonces que esa sería mi última enseñanza. Esa noche, el mar estaba más tranquilo que nunca. Me senté en la arena y respiré. El aire olía a sal y despedida. Cerré los ojos y agradecí. Cada herida, cada encuentro, cada error. Todo había tenido un propósito, y mientras mi cuerpo se volvía liviano, sentí que algo se abría dentro de mí, como una puerta hacia una luz inmensa. No hubo miedo, no hubo juicio, solo un abrazo infinito. El mar, el cielo, mi aliento, todo era lo mismo. Vi mis vidas desplegarse a la vez, como pétalos de una flor que se abre en cámara lenta. El niño que murió bajo las montañas, la curandera que sanó con lágrimas, el guerrero que amó en silencio, el anciano que perdonó, el cuerpo enfermo que aprendió a aceptar. Todos ellos estaban allí, dentro de mí, reconociéndose. No éramos fragmentos, éramos uno. El alma, al fin, comprendía su viaje. No vino a ser perfecta, vino a recordar su perfección original. Cada caída fue necesaria, cada sombra una lámpara, cada pérdida un retorno. Y en ese instante de comprensión total, sentí el pulso de la fuente atravesarlo todo. No era fuera de mí, era yo. El Dios que había buscado tantas veces no estaba en los templos ni en los cielos, sino respirando dentro de cada átomo. La voz de mi guía, suave como el amanecer, volvió por última vez. Ya no necesitas volver. Has cerrado el círculo. El juego del olvido ha terminado. Vi el mundo alejarse, pero no como algo que se pierde, sino como una obra terminada. La rueda del samsara que giró durante milenios se detuvo con un suspiro. El tiempo se disolvió, el yo también. Solo quedó la conciencia pura, el latido del todo, y en ese latido un amor indescriptible, el amor de ser, sin nombre, sin forma, sin principio ni fin. Floté en esa eternidad, sin deseo de nada más. Ya no había viajes, ni búsquedas, ni preguntas. Solo un silencio lleno de presencia, un descanso absoluto. El alma, al fin, había regresado a casa. Epílogo. El regreso al que todos volvemos. ¿Recuerdas la primera vez que respiraste? Tal vez no con la memoria, pero tu alma sí lo recuerda. Recuerda el asombro, la luz, el frío del aire entrando por primera vez.
y también recuerda todas las veces que ha partido. Porque morir no es lo opuesto a nacer, es la misma puerta vista desde el otro lado. Cada historia que viviste, cada rostro que amaste, cada herida que creíste mortal, sigue existiendo dentro de ti. Nada se perdió, nada fue en vano. El alma no olvida, aunque la mente se esfuerce por hacerlo. Ella guarda cada detalle, cada emoción, cada decisión, porque en cada una de ellas se reconoce. Somos el eco de nuestras propias experiencias resonando a través del tiempo. Durante vidas enteras corrimos tras la idea de un destino, de un propósito, de un sentido que nos fuera revelado desde fuera. Pero el códice del regreso nos enseña algo más simple. Todo sentido ya estaba dentro. Solo hacía falta vivir lo suficiente para escucharlo. Porque el propósito del alma no se encuentra, se recuerda. Y se recuerda cuando por fin nos detenemos, cuando el ruido del mundo se apaga y el silencio se hace compañía. El alma no busca el cielo ni teme al infierno. Busca comprenderse, busca amarse en todas sus formas, como madre y como hijo, como víctima y como verdugo, como maestro y como aprendiz. Y cuando lo logra, el juego del tiempo pierde sentido. La rueda deja de girar. Entonces el alma ya no necesita volver, porque ha recordado que siempre estuvo en casa. Mira tu vida ahora. Cada persona que has amado, cada obstáculo que te hirió, cada pérdida que te quebró. Todos fueron parte del mismo tejido. Nada ocurrió al azar. Todo fue un mensaje, una pista, una invitación a despertar. Si alguien te dañó, lo hizo para mostrarte tu fuerza. Si alguien te amó, lo hizo para recordarte tu divinidad. Incluso los silencios que dolieron tenían su música escondida. Todo fue amor, disfrazado de experiencia. En el fondo, la vida nunca fue un examen, sino una conversación entre el alma y el universo. Una conversación donde cada pregunta era una oportunidad para amar un poco más, y cada respuesta una chispa de comprensión. Cuando entiendes esto, el miedo se disuelve. ¿Por qué? ¿Cómo temerle al final si el final es solo un regreso al principio? A lo largo del camino, la mente creyó que debía controlarlo todo. Pero el alma sabe esperar. No corre, no exige, no castiga. Simplemente observa y aprende, una y otra vez, hasta que lo comprendemos. Que no vinimos a ser perfectos, vinimos a ser conscientes. Vinimos a sentir la vida en toda su intensidad, incluso cuando duele. Y en ese sentir, la conciencia se expande, el amor se multiplica y el universo se reconoce a sí mismo a través de nosotros. Por eso, si hoy te sientes perdido, si la vida parece un laberinto sin salida, detente, respira, cierra los ojos. El alma no está confundida, solo cansada de tanto ruido. Escucha su voz, te hablará en forma de intuición, de sincronicidad, de abrazo inesperado, de lágrimas sin motivo. Ella siempre sabe hacia dónde regresar, y su dirección siempre apunta hacia adentro. En el silencio interior están todas tus versiones, el niño que fuiste, el anciano que serás, las vidas que ya viviste, las que aún no comienzan. Todas se abrazan dentro de un mismo corazón eterno. Ese corazón es tu verdadero hogar. Y cuando vuelves a sentirlo, comprendes que nunca estuviste solo. Ni en la pérdida, ni en el miedo, ni en la oscuridad. El alma jamás camina sin compañía. El amor que la creó la acompaña en cada paso. Así termina este códice, pero no tu viaje, porque el viaje nunca termina. El alma no busca un destino final, busca recordarse a sí misma en cada respiración, en cada gesto, en cada mirada que cruza con otra. Y cada vez que eliges la bondad, cada vez que eliges comprender en lugar de juzgar, estás acercándote un poco más al origen. No hay que esperar a morir para regresar. El regreso comienza aquí, ahora, en el instante en que recuerdas quién eres. Eres el principio y el fin, el camino y el caminante.
Eres la chispa del todo jugando a ser humano. Y cuando el silencio te alcance, cuando sientas que ya no necesitas buscar nada más, sonríe. Esa sonrisa será tu pasaje de vuelta, porque habrás recordado la verdad más antigua de todas. Nunca te fuiste, solo estabas soñando el regreso.